tradicionalmente las migraciones entre República Dominicana y Estados Unidos se manejaban dependiendo de la época. Por ejemplo, nosotros teníamos en los años 20, del 16 al 24, familias que llegaron con la ocupación. Eran militares estadounidenses que 2 o 3 se quedaron aquí. Por ejemplo, tú has escuchado a un locutor, compañero tuyo de apellido Ashwood. Federico Ashwood. Federico era nieto de un militar de ocupación. Y esa era una emigración que venía aquí. Luego llegó el boom de dominicanos que querían irse fuera. Y la vía normal cuando se rechazaba una visa era, primero, en los años 60 tuvimos la guerra de Vietnam, en que Estados Unidos comenzó a tener una práctica, y era decir qué tipo de inmigrante ellos querían. Y decían, nosotros queremos médicos, porque los médicos lo mandaron al frente, y en ese momento tuvimos nosotros varias generaciones. Estaba William ahí, sí, en ese grupo. William Kranwinkel, Miguelito Heredia, un grupo de una generación completa, de una promoción completa, que pasó el Foreign y se fue para Estados Unidos. Muchos de ellos se quedaron y muchos de ellos volvieron. Ahí tú tienes, todavía eso duró mucho, que hay médicos, por ejemplo, el hijo de la Barra Payán, el hijo del doctor Frank Hernández. Esos son médicos que se quedaron en Estados Unidos, pero lo hicieron en condiciones normales. A veces fueron con visa de estudiantes, otros fueron con un contrato específico, luego se quedaron, se hicieron su reválida, todo normal. Bien. Luego llegó una época de que los dominicanos querían irse, pero no calificaban. Y empezaron a tomar una vía que fue la Yola. La Yola salía de aquí de diferentes formas. Salía a veces de la costa este del país. ¿Cuáles eran los pueblos? Miche, Sabana de la Mar, Sabana de la Mar, y hasta un poquito por ahí de la Romana. Y hubo casos que salían de Lozama de aquí. También. Preparaban en el Lozama y salían y daban la vuelta. Y se llegaban en Yola a Puerto Rico. De eso hay que decir que muchas veces había complicidad de la Marina y de autoridades que veían, autoridades que estaban construyendo yolas y comprando motores. Y eso se generalizó mucho. Entonces, la vía de ir entonces ellos llegaban a Puerto Rico. Llegaban a Puerto Rico de 2 formas. O lo esperaban, o lo tiraban en la playa, ellos llegaban, y a Dios que reparta suerte. Esas migraciones tienen muchísimas historias. Nosotros tenemos 3 dominicanos que después que se legalizaron allá, seguían yendo en Yola. ¿Y cómo tú lo haces? No, me dice uno, yo hago una cosa, yo llego en Yola y me tiro en el Hotel San Juan, enfrente al Hotel San Juan, y nadando llego al Hotel San Juan, me sacudo y entro como turista. Sí. Sí. Ese tipo me narra eso, pero él era legal. Bien, el tema es que esa fue una ruta. Después surge una ruta rarísima, que yo todavía no le entiendo bien, y digo porque era costoso, porque una yola podía costar 50, 60 mil pesos, los traficantes eran los mismos, los yoleros, pero viene una cosa que tenía una parte en un avión, de aquí a Centroamérica, se montaba en un avión, y de Centroamérica, entonces iniciaban un camino a pie hacia México, o en guagua, o en cualquier cosa, con los coyotes.
y lo colocaban en la frontera. Entonces había algo que no entiendo, yo lo que quisiera que la doctora me ayude. Cuando ellos llegaban a territorio americano, alguien le conseguía algo, porque me dicen que hasta un celular conseguían, y me dicen que le conseguían hasta un permiso, es decir, que no lo votaban de una vez. Ese periodo de entrar y que después aparece enlazándolo con unos caballos y aparecen unos túneles, ese proceso de llegar a México y que México permitía eso, se hacía de la vista gorda, pero después se acumularon tanto en México que representaron un problema en México, de la cantidad que se acumuló, porque ahí iban no solamente dominicanos, muchos suramericanos y muchos haitianos. Eso era una forma de llegar a Estados Unidos, coger un avión, llegar a un país de Centroamérica y de ahí a Estados Unidos. Pero ahora me entero, conocí una señora que me dicen que ella desapareció. Digo, que desapareció fulana, sí. Ella pidió su liquidación en la empresa que trabajaba, le dieron 900,000 pesos y se fue en un avión a las Bahamas. Y en un avión de las Bahamas se apió y tenía una gente, una organización que lo montaba en un yolón, una yola grande que lo llevaba a Florida desde las Bahamas. Y la embarcación tuvo un accidente, ella se ahogó. Esa es la versión que me da. Pero eso no es un problema porque siempre había gente que moría en la travesía. Lo que me encuentro raro es las 3 rutas. Primero la yola, después Centroamérica y ahora por el norte, por Bahamas. Cuando esa gente llega o no llega, porque en Puerto Rico llegaban, cogían un avión que llamaba el nocturno, una cosa así, que no te pedían papeles y se metían en Nueva York. Los que llegaban en Yola, la mayoría cogían un avión, pero después entonces le pedían papeles en Puerto Rico. Yo quiero hablar con la doctora, que me diga si esas modalidades de ilegalidad, que ahora el gobierno dice, todo el ilegal le pedimos que se vaya voluntariamente. Todo el ilegal le vamos a dar $1,000 para que se vayan, para que se vayan dignamente. Eso antes de entrar en otros detalles que tú tienes ahí, yo quisiera que la doctora Karina Pérez nos diga si realmente ella me puede diferenciar las 3 rutas y si ya eso está descontinuado. Hola, muchas gracias. No, gracias a usted. Mire, sí, lo que pasa es que quizás ahora usted está oyendo más sobre la ruta por las Bahamas, pero esa ruta por todas esas islas tiene mucho tiempo, o sea, no es lo más usual, pero sí. Entonces, eso es lo que critican ampliamente de lo que sucedió bajo los gobiernos del presidente Biden, porque la solicitud de asilo, desde la primera vez, del primer, ¿cómo le llamamos? El primer mandato, para no llamarlo de otra manera, del presidente Donald Trump, está sucediendo eso, que él se quejaba de que por qué que tienen que solicitar asilo aquí, porque si solicitan asilo dentro de los Estados Unidos, las fechas para tener ya una vista en el tribunal eran lejísima, o sea, estamos hablando de 2 años, 3 años, 4 años, y durante todo ese tiempo las personas se quedaban allá y por el solo hecho de solicitar asilo, pues ya tenían ese tipo de beneficio. Entonces, el problema con ese tipo de cosas, tanto si usted lo hizo en Yola, si lo hizo porque se fue por esas grandes caravanas que hacían en Centroamérica, y también por, sí, como se llama, la Vuelta por México, y también cuando lo hace por las islas. El problema de todo eso es que cuando usted solicita esa figura jurídica que es el asilo, que para mí, siendo dominicano, es bastante difícil,
Lo que he oído es que se agarran de que han sido abatidos por narcotraficantes y que habiendo sido abatidos por narcotraficantes, pues entonces sí tienen una muerte segura si regresan para acá. Y de hecho, en eso se basa básicamente el asilo político. En alegar persecución. En alegar persecución por ser minoría. Por ejemplo, si usted es homosexual y está mal vista, usted puede decir que por ser homosexual o transexual o una cosa de esa, pues entonces ya usted regresar a un X país puede ser perseguido y eso es base. También si usted pertenecía a una pandilla y colaboró, ya aunque haya otro tipo de visas entran ahí, o aunque no haya colaborado con las autoridades, puede decir que esas pandillas están esperando, por ejemplo, para matarlo o para matar a su familia. Entonces los asilos se pueden dar de esa manera. Entonces estamos viendo, con eso que dijo el doctor, que lo que está haciendo el presidente Trump no está mal, de querer que eso se corte definitivamente, porque no es posible que durante 3, 4, 5 años estén estas personas esperando asilo y mientras tanto estén en los Estados Unidos sin ninguna legalidad definitiva, pero claro, ya tienen por lo menos, aunque no una residencia ni una visa, sí tienen un estatus que le permite estar ahí hasta que se conozca el asilo. Lo que pasa es que yo creo que como están los Estados Unidos ahora y como se está haciendo todo, estar sin documento es una pesadilla. Es una pesadilla porque se están poniendo muchas multas, se está haciendo de todo, o sea, el registro obligatorio, ahora usted en la calle tiene que andar con un registro obligatorio o con su residencia o con su documento, porque si no corre el riesgo de pasar un muy mal rato. Entonces, con todo ese tipo de cosas que están sucediendo, yo pienso que no solamente el presidente Trump está ofreciendo esos $1,000, sino aparte de eso también el boleto. Y lo más importante, que es lo que yo quisiera ver cómo que lo van a hacer, porque yo conozco muchísimos casos de personas que entran a los Estados Unidos y el oficial en aduana le dice, no, firma aquí, que tú te vas y tú pides visa al otro día. Nada más lejano de la realidad. O sea, lo que pasa es que esos oficiales en aduana y protección fronteriza dicen lo que tienen que decir porque no quieren que la gente le esté preguntando. Entonces muchas veces, salvo escasas medidas, por ejemplo, hay un withdrawal que es cuando usted simplemente desiste de que sea admitido, salvo ese tipo de cosas que no tiene sanción y que tiene una serie de requisitos, salvo ese tipo de cosas, una persona que entre y le sea cancelada su visa siempre va a tener problemas, y esa es la gran condición, de que dicen una cosa y en la realidad cuando usted va, la mentalidad y las regulaciones, no solamente la mentalidad de los oficiales en el Departamento de Estado es otra. El Departamento de Estado quiere decir el consulado. O sea que este no es el momento para estar, y eso lo sabe todo el mundo, para estar sin documentos en los Estados Unidos. Pero hay que ver, vamos a ver los próximos días cuáles van a ser los detalles, porque el presidente Trump ha dicho que no solamente los $1,000 y lo de pagar el boleto, sino que también le van a dar algún tipo de programa especial para poder regresar si no ha tenido problemas en los Estados Unidos. Como él dice, si son buenas personas. Entonces, eso sí, tenemos que ver. Y vemos que inclusive se ha extendido el asunto que hasta en vuelos internos están pidiendo documentación. Eso lo que pasa es que es cuando empieza el 7 de mayo de este año, empieza lo que es el Real ID. O sea, esto... Real ID, ¿qué es? Real ID. Eso, mira, eso lo implementaron desde el 2005 en ocasión de lo que pasó con la Torre Gemela. Tú sabes que antes, como dijo el doctor, se montaba en un avión, llegaban ellos a Puerto Rico, se metían en un avión, no le pedían papel y llegaban a Nueva York. Era un vuelo doméstico. Exactamente. Entonces sigue siendo un vuelo doméstico, pero ahora la identificación tiene que ser especial. Usted todavía, como ciudadano americano, por ejemplo, puede seguir viajando o también en otra condición puede seguir viajando internamente sin un pasaporte, pero tiene que tener una identificación que cumpla con los requisitos del Real ID. Por ejemplo, las licencias antes eran válidas para tú montarte en el avión. Sí. Ahora no, ahora esa licencia tiene que haber pasado por un proceso especial. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque tiene que tener una estrella a la derecha. En la parte superior derecha tiene que haber una estrella. O usted que está escuchando, si su licencia no tiene esa estrella a la derecha en la parte superior, usted no puede montarse en un avión domésticamente. Y siempre, claro, eso no hay que decirlo, de manera internacional siempre va a necesitar un pasaporte.
O sea, aunque usted tenga esa licencia, usted no puede viajar con ella. O sea, lamentablemente, de manera internacional. Tiene que ser una identificación con foto. ¿No? Que cumpla, claro, pero no solamente con foto, que cumpla con los requisitos de todo el background de seguridad que le hacen para darle esa licencia especial que tiene esa esquinita con la estrellita a la derecha superior. Entonces, eso va a aplicarse para todo el mundo de manera doméstica. Ya usted sabe, las personas se supone que venían preparándose hace mucho tiempo, pero lo más fácil es que tenga su pasaporte. Si usted tiene un pasaporte, pues no va a tener problema. Eso es para las personas que viajan domésticamente y que no quieren o no tienen o no han sacado un pasaporte. Yo digo que, y se lo digo a las personas, por ejemplo, cuando hacemos ciudadanía por transmisión, ya sea por abuelo, sea por el padre, de manera directa, siempre le digo, y las personas que normalmente me consultan que quizá quieren renovar su pasaporte americano, que yo le digo siempre, hay dos tipos de identificación que el gobierno le puede dar cuando esto solicite el pasaporte, que es el pasaporte en sí, y también un passport card, que es una tarjeta que le permite viajar por los puertos de tierra y de aire. Perdón, de aire no, de tierra y de mar. No, de tierra siempre va a ser un pasaporte. Entonces, esa identificación es buena porque usted sabe que en la época de la tecnología, donde todo se copia, donde vemos tanta cosa y tanto fraude y tanto mal uso y robo de identidad, usted tener dos identificaciones con sus asuntos personales otorgadas por el gobierno americano siempre va a ser bueno. Lo único malo es que a veces a la gente no le gusta porque aunque el costo no es elevado, es poquito, dura mucho tiempo para llegar. Entonces, pero yo siempre lo recomiendo, todo el que me esté oyendo que pueda sacar su passport card, debe de sacar su passport card, esa es la realidad. Sí. Tú sabes que yo tenía mucho interés en hablar sobre lo que está sucediendo en el consulado americano. Háblenos de eso, me dice que hay disminución de visas otorgadas. Mira, óyeme, en diciembre, yo tengo aquí las estadísticas, déjame ver si rápidamente las veo. Yo no soy muy de estadística, pero hay cosas que simplemente llaman la atención. Mira, estamos hablando de que en aquella primera vez que el presidente Donald Trump llegó al gobierno, yo me acuerdo que eran aproximadamente, porque el Departamento de Estado tiene estadísticas de cuántas visas de inmigrante y de no inmigrante da. Y yo me sorprendo porque tú ves que las visas, por ejemplo, tipo A, que son para secretarios de Estado y todo lo demás, son mínimas. O sea, sí. Yo estaba viendo los últimos boletines, óyeme, 4, 5, 6, 9, no más. Y eso incluye renovaciones. Sí. O sea, que algo está pasando con eso, que ellos no quieren dar ese tipo de visa. Mira, las visas de no inmigrante para diciembre, déjame ver si lo veo rápidamente, para diciembre ya han bajado significativamente. Vamos a ver, diciembre del 2024. Recuérdate que el presidente Donald Trump entra en enero, ¿verdad? Diciembre de 2004, es un poco, tienen que esperarme un poquito, te voy a decir para irla comparando. Muy bien, vamos a comparar. ¿Cuántas entonces son? Sí, porque el cambio tú lo vas a ver en la última, que es febrero. No tenemos estadística de marzo, abril, que sería muy interesante y que para el próximo programa me comprometo a traerlas desde que estén listas. Okay. Porque ahí es que tú vas a ver el descenso en picada. Yo te lo garantizo, sí, porque fue así aquella vez. Aquí tenemos en visa B1, B2 para el diciembre de 2024, incluyendo renovaciones, 15.336. Esto estamos hablando de diciembre de 2024. Vamos a enero. Oye, ahí comenzamos a ver la cosa. Sí. De 15.300 y pico, estamos hablando de visas B1, B2, para que las personas sepan que ya... Y los datos locales de la embajada aquí en Estados Unidos. Los locales, tenemos todos los países, pero estamos buscando solamente República Dominicana y por eso me tarda un poquito. Visa B1, B2, 16.469. Ahí estamos ya en enero. Pero recuérdate, sí, yo creo que ahí quizá en enero los cónsules se volvieron locos y dieron todo lo que iban a dar porque sí, sabían lo que venía. Ahora vamos a febrero del 2025. ¿Qué número fue que te di de último? 16.000 algo, ¿verdad? Y de 15.336. Sí. Entonces vamos a febrero, que es la última estadística que tiene el Departamento de Estado. 14.589. O sea, 2.000 visas menos. 1.000 y pico, casi 2.000. Sí, sí. Oye, el primer mes de estadística, estamos en picada. No estamos hablando de 100, de 50, de 200. Estamos hablando de casi 2.000. Y aquella vez
cuando el presidente Donald Trump finalmente, tú sabes, ya se ocupó de nosotros, porque al principio, tú sabes, pero esta vez vino preparado. Ojo con eso. Donald Trump vino preparado. Entonces, podemos esperar realmente que las visas, particularmente las que buscan mucho los dominicanos, y ese número contiene renovaciones. Sí, o sea que hay pocas visas nuevas. Estamos hablando de que la cosa se está poniendo dura, porque eso incluye renovaciones, y estamos hablando de que, aunque subió un poquito en enero, recuérdate que es el 20 que él llega. Entonces, cuando esos 10 días, 8 días, 9 días, no podemos prácticamente contarlo, pero claro, fíjate como un aumento, 16,000 y pico, 16,400. Sí. Pero luego vemos el descenso. Y entonces yo le digo a la persona, si usted no está bien preparado, si usted no tiene una muy buena solvencia, si usted no tiene raíces familiares fuertes, si no tiene realmente dinero, porque estamos hablando de que no es que tenga un colmadito, no es que tenga un saloncito, no, estamos hablando de dinero, no pasen por ese consulado. La capacidad de demostrar que no va a ser una carga económica o que tiene cómo sustentarse mientras esté allá. Y no solamente y razones eso, reales. No solamente eso, estamos hablando de que eso tenemos que ponerle mayúscula. Sí. Ya no es poquito lo que queremos, ya no es suficiente, ya no es la línea, la frontera, no, estamos hablando de que tiene que ser de más. O sea, estamos hablando de que para usted poder tener una visa nueva en este momento, tiene que tener una solvencia importante, unas raíces importantes, tiene que tener un historial de viaje quizá a otro país o de lo que usted quiera, pero ya la cosa es muy diferente, un pequeño emprendedor, una cosa como esa, que podía y que para mí no tiene muchas veces interés que hace los Estados Unidos, pero ellos dirán, bueno, si tú, por ejemplo, pones puertas y ventanas aquí, eso allá te lo van a pagar 10 veces lo que te pagan a ti, entonces no te la doy. Ese es el pensamiento. Y las renovaciones, señores, no vamos a menospreciar las renovaciones. Las renovaciones hace muchos años eran estadía y asuntos criminales o policiales. O sea, para un cónsul renovarte una visa B1, B2, no se fijaba en más nada. Cogía y veía, ok, tus entradas y tus salidas son más o menos aceptables. Sí, ok. ¿Tú has tenido problemas judiciales? No. Ah, pues para adelante. Te daba tu visa sin chequear más nada. Pero la cosa no es así. O sea, cuando Donald Trump comenzó esa ¿cómo se llama esto? Esa posición de los cónsules diciendo, no, yo no di esa visa. Yo no te la voy a renovar si no, tú no vienes aquí, porque lo que yo estoy viendo aquí no me gusta. Una cosa es que su situación, una visa renovable, por ejemplo, de 10 años, ¿verdad? Que es lo lógico, porque la gente piensa, si me dan 3 meses voy a renovar, si me dan 1 año voy a renovar. Eso no es así. O sea, y por ejemplo, tampoco pasa con los waivers. Los waivers lo dan por 5 años. Cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de que falsificaste un documento, de que hablaste mentira, y tienes la suerte de que te dan un waiver, un permiso especial, ese permiso especial no es una visa limpia. Ese permiso especial es una visa con una nota abajo y es por 5 años, porque eso es lo que dicen las regulaciones. Eso no es sujeto de renovación. Cuando tú vas a querer tener la visa de nuevo, tú no aplicas para un proceso normal de renovación. Tú tienes que hacer un proceso como si fueras la primera vez. Tú tienes que pasar a foto y huellas y tienes que pasar a ver al cónsul, a tener esa conversación con el cónsul. Tienes que explicarle cuáles son tus intenciones, tienes que decirle de nuevo qué fue lo que pasó. O sea, estamos hablando de que tú tienes que dar explicaciones, como diste aquella vez, por una renovación de visa. Cuando tiene, porque el trabajo de una persona puede cambiar mucho en 10 años. La situación personal de alguien puede cambiar mucho en 10 años. Por eso yo entiendo, y los entiendo de por qué no quieren simplemente renovarla. Eso simplemente, eso se acabó. La gente tiene que entender eso. Sí, o sea, ya eso de la renovación automática posiblemente ya no sea igual que antes. Tienen que chequearlo demasiado bien, porque eso pasó en la época pasada de Donald Trump y está pasando ahora. Muchas personas cuando aplican, que llenan su formulario y que van a buscar, que se encuentran con la sorpresa que después que van a foto y huella, le mandan el pasaporte para atrás, le mandan un correo electrónico diciendo, haga una cita. Hago una cita. ¿Qué? Eso no quiere decir, señor. Entonces ahí es que la gente se pone de todos los colores, como el arcoíris. No, sobre todo si ya tienen viaje armado. Bueno, registro obligatorio para extranjeros. Eso aplica en los Estados Unidos. Eso es dentro de los Estados Unidos. Mira, todo el que tenga más de 14 años tiene que, y está en los Estados Unidos por más de 30 días, que no se le hayan tomado las huellas en el proceso de una visa. O sea, que eso no tiene que preocupar
prácticamente a nadie que esté allá, que haya salido de su país con visa. Porque si ya se le tomaron las huellas en ocasión de la visa, pues entonces ya no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que tú tienes que llenar ese formulario en línea para que te den una cita para ir a tomar huella a un centro de USCIS, que tienen centros específicos que no tienen que ver ya con cuando ellos procesan los ajustes, ese tipo de cosas. Y cuando te toman las huellas, después que tú llenaste eso en línea, que te dieron tu cita, entonces te emiten un documento con el que tú tienes que andar todo el tiempo, si tienes más de 14 años. Porque si no, ya tú sabes lo que te puede suceder. Ya con ese documento tienes que andar todo el tiempo, es una obligación, tienes que tenerlo, y se está procesando eso ahora mismo. Estamos hablando de que las cosas son muy diferentes a las como eran antes, y las personas tienen que entender eso. Ok, sí. Pero eso, obviamente, ¿quiénes son los que califican para poder optar por ese documento? Porque obviamente un extranjero que no tenga su situación muy clara, ni pensarlo. Pero tiene que hacerlo, porque entonces si no, como quiera, tiene el problema de que se le puede empezar el proceso de una deportación. Y eso es lo que sucede. O sea, todo eso es para registrar. Y te digo una cosa, mira, yo no lo veo mal, porque estamos hablando de más de 14 años. O sea, estamos hablando de un grupo definido de personas. Y yo pienso que eso es un asunto que tú tienes que verlo desde la óptica de la seguridad. O sea, no es solamente de que tú tienes que saber que los trabajos tienen que ser para las personas que tienen documentos. Estamos hablando de a nivel de seguridad. Nosotros aquí debemos hacer el mismo con todos los extranjeros. Es más o menos parecido como dije, que ese plan nacional de regularización para los haitianos, que viene siendo algo como con un No, porque él no le va a dar regularización a nadie. No. No le va, él lo que quiere es saber quién está en su país de más de 14 años y yo quiero tener tu huella. Porque fíjate que... Registro biométrico. Claro, sí. Entonces, así, si pasa, hay que entenderlo, es un asunto de seguridad, o sea, y esa no es mi área, pero yo puedo ver de lejos que tú tienes que saber quién está en tu país, porque si no pasa como pasa aquí, y tengo entendido que aquí ya están tomando huellas. Sí. En la frontera y que piensan ampliar eso, de que por lo menos, ¿verdad? Señor Jesucristo, tenga piedad y misericordia. Sí, pero este registro para extranjeros podría también ser válido o una evidencia en caso de buscarse después otro tipo de documentación, por ejemplo, para una gente que quiera hacerle papeles a otro, sí, claro. Una demostración de estadía, claro. y de antecedentes en Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. Y yo pienso que por lo menos, por ejemplo, fíjate, los muchachos, creo que es una cosa que sí les va a pasar a dominicanos que entren con visa. Como es para los muchachos de más de 14 años, si tú entras con un niño que tiene menos de 14 años y cumple esos 14 años y se pasa 2 meses por vacaciones, ese muchacho, como no se le tomaron las huellas normalmente, porque ellos toman huellas normalmente de 14 y 13 para abajo, no las toman. Y tampoco para las personas de 70 y pico, 80 años, no las toman. En este caso, pues entonces tienen que estar preparados para hacer ese registro. Tú sabes que todo el extranjero, y esto es independiente a lo que estamos hablando ahora, todo el extranjero que está en los Estados Unidos, que tiene más de 30 días, tiene que notificar el cambio de domicilio. Oh. Eso es viejísimo, eso no tiene nada que ver con esto. Y aplica para todo el vivo. Si usted, por ejemplo, entra a los Estados Unidos y se pasa 40 días, 35 días, y usted cambió de domicilio, tiene que notificarlo. Y eso es un cambio que se puede hacer en línea, se puede también enviar, pero es una cosa que muchas veces las personas no hacen y que no tiene una penalidad de que sí, sobre todo cuando son tan pocos días, pero es una cosa que sí hay que tomar en cuenta, porque la realidad es que tiene que notificar el cambio, es un asunto de seguridad nacional, esa es la realidad. Hay algo, hay muchos registros públicos del sistema judicial norteamericano, incluso lo ponen público quizás como una manera de que la gente esté advertida de con quién está haciendo ciertos tratos o con quién se está relacionando. Y a veces que incluso se puede acceder públicamente a bases de datos donde te dicen cuántas veces ha sido sometida una persona por infracciones de tránsito, por otro tipo de delitos. Y a mí me llamó la atención en algo que una vez yo haciendo una investigación me encontré, de que había una persona que mucha gente había puesto como su domicilio la dirección de esa persona. ¿Eso qué consecuencias le trae? Sí, es una cosa que está muy de moda ahora. Bueno, mira... Pero yo te voy a decir una cosa, pero ¿tú sabes lo que parecía? En papel le parecía como si esa era una casa de recepción, de acogida de inmigrantes, pero te estaba hablando de más de 30 personas que habían puesto, que entrando a Estados Unidos habían puesto que iban para esa casa.
que habían registrado esa dirección. Y en verdad, ¿qué estaba pasando en esa casa? Ya que tú hiciste tu investigación, ¿qué estaba pasando en esa casa? Yo lo que estaba averiguando no era lo que estaba pasando en la casa, sino realmente cuáles eran las infracciones que se le imputaban a esa persona. Entonces, al titular de la casa, al dueño de la casa. Bueno, lo que pasa es que ahí hay muchísimas cosas, dependiendo de los documentos, o sea, del estatus migratorio que tenga esa persona, si es ciudadano o si es residente, puede, si no tiene papel o si simplemente tiene una visa y tiene una casa y entra y sale, tiene una serie de sanciones y una posibilidad de ser sancionado, o sea, porque estamos hablando de que tráfico de personas, si esa persona está realmente en eso. Podría haber una sospecha de tráfico de personas. Pero lo investigan, y si no es así, eso fue antes de la época del Airbnb. Porque también te voy a decir una cosa, si tú te fijas, prácticamente en todos los formularios que tiene USCIS, todos, hay dos espacios para la dirección. Está el mailing address y está el physical address. Eso quiere decir, por razones que varían, desde que mi dirección es muy fidedigna hasta que mi dirección se tienden a perder los papeles, o yo casi no voy allá porque trabajo todo el día y no quiero que me llegue, por ejemplo, mi tarjeta de residencia ahí, o que me llegue una aprobación de uno de los casos que tengo sometido. Entonces yo puedo usar un mailing address que es diferente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que cuando una persona ya tiene problemas porque, por ejemplo, está ilegal o cometió cualquier infracción, sea migratoria o no, entonces se asocia con una dirección de manera repetida. Sí yo he visto que, claro, inician ciertos tipos de investigaciones, porque la verdad es que a veces las personas van y se sientan delante de cualquiera, o sea, de un cónsul, de un oficial de CBP, de un oficial de USCIS cuando están procesando cualquier tipo de beneficio, así es que se llama en los Estados Unidos, y creen que solamente es lo que ellos ponen en los papeles, no, o sea, ellos tienen acceso a una serie de informaciones bastante importantes y cuando quieren pueden averiguar más. Sí, pero me he encontrado con el caso también de que para algunos trámites, no necesariamente del gobierno, hay gente, te pueden pedir pruebas de evidencia de domicilio, que son de que el pago de un servicio a tu nombre. Correcto. Sí, mira, en ocasión de que tú dices que lo están pidiendo, porque eso aplica para muchísimas cosas. Por ejemplo, no en todos los estados, porque diferentes estados tienen diferentes reglas, pero si tú quieres pedir tu acta de nacimiento, por ejemplo, tú tienes que probar tu domicilio. Y muchas veces ese domicilio, dependiendo del estado, porque no todos son iguales, y dependiendo de quién tú seas con relación a la persona que es titular del documento, te van a pedir ese proof of address. Y quiero que tú sepas que el Centro Nacional de Visa, que es quien tramita todas las peticiones familiares y laborales antes que vengan aquí para el consulado, anteriormente no pedía eso, proof of address. No lo pedía. Y tú decías, bueno, si yo soy el peticionario o soy el garante y te estoy dando mi carta de trabajo porque es un requisito y la tengo que poner ahí, tú dirás, bueno, pero ¿y para qué tú ahora, dentro de hace un par de años, me estás pidiendo prueba de mi dirección? Bueno, no lo sé, porque para mí una carta de trabajo, quizás no tanto un income tax, porque un income tax se refiere a una época pasada. Sí. Y quizás tú declaraste 3, 4, 5, 10 años y sin embargo ya tú lo estás viviendo en los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Pero incluso cuando ponen State ID, o sea, lo que hablamos de la licencia que ahora están exigiendo unos requisitos adicionales por el Real ID, incluso cuando tú pones eso te piden una prueba de residencia. Y una prueba de residencia normalmente, mire, estrictamente hablando, no para el caso de migración, pero estrictamente hablando, ¿cuándo lo piden? Te lo piden de servicios gubernamentales preferiblemente. ¿Ok? Y si no lo tiene gubernamental, entonces te piden normalmente 2 en vez de 1. Y tiene que ser cartas que lleguen a ese domicilio que tú puedas probar de algún servicio, por ejemplo, de luz, de teléfono, cuenta bancaria, todo ese tipo de cosas. Y aquí en Tito a veces se dificulta un poco porque tú sabes que ahora todo es cibernético, todo es automático. Sí. Antes los estados bancarios, que las personas que son residentes, aprovecho para decir que eso es una buena manera de poder probar que usted tiene interés de vivir en los Estados Unidos. Ahora estoy teniendo muchísimas consultas en ese sentido, que los residentes quieren saber cómo poder seguir siendo residente con Donald Trump, tener cuentas bancarias, declarar sus impuestos, tener servicios a su nombre, tener trabajo en los Estados Unidos, aunque sea temporales, son muy importantes para ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú tienes esas dos, ¿te recuerdas que ahorita hablamos de las 2 identificaciones gubernamentales?
Eso es una prueba fehaciente que te puede ayudar también con los proof of address. Pero tener esos servicios a nombre tuyo, tener, por ejemplo, una carta del Seguro Social que te llegue a tu domicilio y cualquier otro servicio gubernamental que te llegue a tu domicilio, pues te va a ayudar para poder probar eso, que hoy día se utiliza para lo que son los trámites de residencia. Ok, sí. Pero también con respecto a lo de las residencias, tengo entendido también, he escuchado algunas cosas de que hay, se está siendo muy exigente en cuanto al tiempo de estadía que la gente debe tener. Mira, de eso depende mucho. Si tú me dices a mí, yo creo que a los dominicanos no tanto, pero hay instrucciones específicas a los cubanos y a los venezolanos que tienen residencia. Se pasan más tiempo se pasan, yo diría que hasta más de una semana, 15, 20 días fuera de los Estados Unidos, en Cuba o en Venezuela, y tienen problemas entrando. Porque son instrucciones específicas. Parece que, tú sabes que todo tiene mucho que ver también con la calidad de la relación que haya entre estos países, por ejemplo, Venezuela, Cuba con los Estados Unidos. Pero, mira, las regulaciones hablan de una serie de cosas, y yo voy a aprovechar para decirlo aquí. Las regulaciones hablan, por ejemplo, y no es lo más usual, pero las regulaciones hablan de que una persona que esté fuera de los Estados Unidos, que sea residente, que esté fuera de los Estados Unidos en ocasión de propagar su fe, o sea, de que usted haga trabajo misionario, que haga cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con propagar su fe, sea usted católico, evangélico, Hare Krishna, budista, lo que sea, ese tiempo que usted se pasa fuera de los Estados Unidos no se considera que le afecta para los fines de su residencia. Eso es, incluso es prácticamente sin fecha límite. Ahora, ese tiempo, si usted se pasa todo ese tiempo fuera, en razón de eso, también ese tiempo fuera le sirve como si estuviera dentro de los Estados Unidos, siempre y cuando se haya pasado un año calendario antes de, no importa en qué fecha, le sirve para su naturalización como ciudadano americano. Esa es una de las cositas que tiene la ley. También para muchas personas que están haciendo estudios universitarios, que están terminando su colegio, usted que es residente y que todavía ya obtuvo su residencia y no está terminando el colegio, si está inscrito en una maestría, si está en la universidad, las regulaciones, o sea, hay muchas decisiones de la Oficina de Apelaciones de Migración de los Estados Unidos que dicen que ese tiempo que usted se pasa fuera de los Estados Unidos en ocasión de sus estudios, oiga bien, siempre y cuando tenga fecha tope, siempre y cuando tenga una fecha de graduación específica y usted la pueda demostrar al oficial en el puerto de entrada, ese tiempo que usted tiene de estudio no se le considera como tiempo fuera de los Estados Unidos. Ok, ese es otro truquito para las personas que me están oyendo. Entonces, eso es importante que lo tenga en cuenta. Porque a veces las personas dicen, bueno, vamos a pedir un permiso, un permiso de reentrada. Pero lo primero que te preguntan cuando tú solicitas un permiso de reentrada es cuánto tiempo tú tienes fuera de los Estados Unidos. Entonces eso puede ser peligroso. Eso puede ser peligroso porque si te lo niegan, pues ya tú sabes que tus opciones son cada vez menos. También creo que una buena manera que las personas pueden y deben de tomar en cuenta, para todo tipo de situaciones, señores, vamos a hacer uso de los instrumentos que tenemos a mano. Por ejemplo, mira, tenemos el Global Entry, que es un logro. Yo no me gusta, pero voy a felicitar a este gobierno en ocasión de eso. Porque al poder los dominicanos optar por un Global Entry, que es el proceso especial que usted básicamente se desmonta del avión y pasa por una máquina que le lee la carita, porque que casi ni mandan la tarjeta, y se va a la calle. La máquina le da un papelito, y con ese papelito se lo da al oficial de CBP, de Aduana y Protección Fronteriza, lo firman y ya usted está fuera. Se evitas las enormes filas, o sea, es una cosa sumamente buena. Yo creo que nosotros los dominicanos debemos de hacer uso de eso. Es importante que usted lo haga, sobre todo si usted tiene cierto tipo si viaja con frecuencia, ¿verdad? Si también tiene problemas entrando a los Estados Unidos, hay muchas personas, por ejemplo, que se llaman igual que un narcotraficante colombiano, ¿verdad? O que tiene una fecha de nacimiento parecida, sabrá Dios, un secuestrador, una gente que tiene problemas de homicidio. Entonces, siempre va a tener que ser mandado a una inspección adicional. Y lo que tiene que ver con Global Entry puede ayudar
con todo ese tipo de cosas. Yo insto a las personas a que lo hagan, es muy importante. Sí. Las visas para estudiantes, esa disminución de las visas se han reflejado también en lo que tiene que ver con eso. ¿O han cambiado los requisitos? No, lo que pasa es, sí, yo sé a lo que tú te refieres. Mira, las revocaciones de visa por asunto político, ¿verdad? Mira, yo tengo unas estadísticas ahí que no las traje, de hace aproximadamente una semana y pico que salieron, que di que por asunto político, según lo que vimos en las estadísticas, solamente habían sido revocados 30. 30. Ahora, primero hay que ver qué cosas tomaron en cuenta para hacer la estadística. ¿A quien le revocan una visa se lo notifican? No necesariamente, se supone que sí. Siempre y cuando sea oportuno. O sea, es una palabra que yo no entiendo bien. Porque es que hay una idea, no sé si correcta o errada, de que hay gente que se da cuenta cuando intenta viajar. Mira, hay gente que tiene su pasaporte con su visa tranquilo y de repente dice, ay, yo usted no puedo. Pero aquí, en el aeropuerto, tú dices, correcto, mira, ¿pasa eso? Sí, mira, eso pasaba mucho antes, ahora prácticamente no está pasando, pero eso porque ellos te llaman o te mandan un correo. Mira, hay personas que le han mandado un correo revocando su visa y nunca lo encuentran en el correo porque quizás llega spam, ¿entiendes? O porque muchas veces llaman, muchas veces mandan cartas. Lo que dicen las regulaciones es que ellos no hay una notificación por ley. Lo que dicen es que siempre y cuando sea oportuno, siempre y cuando sea, digamos, posible. Y yo entiendo que siempre es posible y siempre es oportuno, porque cómo es posible que tú, como tú bien dices, compres tu boleto y tengas todo tu plan y de repente tú vas a la línea aérea y te dicen, no, usted no puede montarse. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer la vida imposible a la gente? Eso ya prácticamente no pasa, tengo que decirlo, porque yo soy muy crítica y eso lo critiqué muchísimo. O sea, en los tiempos de Obama eso era un relajo. O sea, los tiempos de Obama yo me acuerdo que la gente iban, pero estamos hablando de cantidades enormes de personas. Iban y su visa revocada después que tienen boleto. Oye, qué falta de respeto es esa. Pero ya no, ya por lo menos tienen la cortesía de llamarte por teléfono, de mandarte una carta. Esas cartas modelo que son terribles, ¿tú me entiendes? Y que a veces, yo digo que son hasta equivocadas, porque a veces, mira, por eso yo me gusta cuando en ocasión de una revocación de visa, o sea, consultar lo que tienen las fuentes ya dentro de los Estados Unidos, no solamente lo que tiene el cónsul, porque el cónsul tiene, y eso se ha criticado mucho, incluso ha sido objeto de litigios y ha habido cónsules que han renunciado en el mundo por eso. Lo que pasa es que esas no son las noticias, que yo no sé por qué aquí nunca quieren publicar. Cualquier agencia de seguridad nacional puede poner una nota, puede mandar un informe al cónsul y el cónsul cuando chequea que usted esté en la ventanilla, chequea eso, bueno, en base a eso puede revocársela. Ahora bien, ¿qué pasa? Se supone que lo que dicen las regulaciones es que usted tiene que tener una oportunidad de demostrar que eso no es así. Otra figura que aquí no usan y que deberían usar es la revocación prudencial. ¿Qué es la revocación prudencial? Eso es cuando, mira, tú tienes una visa de 10 años, pero yo me enteré de que tú fuiste sometido por robo, por estafa, por esto. Entonces, en lo que yo averiguo si eso es verdad, yo no quiero que tú viajes a mi país, entonces te mando un correo, te mando una carta, te llamo, te digo, pasa por aquí y te la voy a revocar prudencialmente. Pero yo todavía no he visto el primer caso donde digan revoco prudencialmente y me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto porque las regulaciones dicen incluso que tú, si te revocan prudencialmente, cuando te la restablezcan, tú no tienes ni siquiera que pagar la cuota. Más sin embargo, yo no he visto pero son cosas que lo que pasa es que si hay una crítica que yo hago, es que tenemos que usar las regulaciones tanto a favor como en contra. No podemos solamente usarla en contra de la persona que está parada en la ventanilla, que tiene todo en contra porque tú sabes que las regulaciones dicen en ocasión de la visa B1, B2, aunque hay otro tipo de visa, por ejemplo la de estudiante, que no requiere que tú tengas, ¿cómo es que se dice esto? Para una visa B1, B2, tú tienes que demostrar, primero tú te paras en la ventanilla y tú eres un potencial inmigrante. Eso es lo que dicen las regulaciones. Sí. Y la visa B1, B2, por ejemplo, tiene el requisito de que tú tienes que demostrar que tú quieres regresar a tu país y que tienes un domicilio
que no has abandonado. Pero tú no puedes tener la intención hoy de tener una visa B1, B2 y dentro de 2 años tú aplicar por una visa de trabajo o que dentro de 3 años te pide un familiar, se supone. La visa F, por ejemplo, es diferente y hay otro tipo de visa, por ejemplo, religiosa, que son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tú no tienes la obligación de comprometerte a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes buscar una visa de estudiante hoy y tener en tu mente, in the back of your mind, atrás en tu mente, como dicen ellos, que dentro de 5 años yo voy a aplicar para una visa de residencia, para un contrato de trabajo que me permita llegar. Eso se llama la doctrina de intención dual y se permite para algunas visas. Es importante que la persona lo sepa, que lo toman en cuenta, porque no todas las visas tienen los mismos requisitos y las personas normalmente aquí tienden a solicitar un solo tipo de visa, que es la B1, visa B1, B2, que como vimos las regulaciones tenemos que estar preparados porque eso va a bajar en picada. Vamos a ver. Porque para mí es un error, y déjame interrumpirte, sí. Para mí es un error porque si tú me dices a mí, yo estoy viendo en la práctica que las personas, por esa necedad que a veces tienen en ese consulado de los Estados Unidos, porque es una necedad, con esa necedad que tienen de meterle un artículo que usted sabe que no corresponde, que se llama 214B, a un empresario que tuvo un problema judicial y entonces tú no le pones, o a un abogado que tuvo un problema con alguien que tiene vínculo dentro del consulado, esa manzanita podría, que gracias a Dios que el Donald Trump va barrio y limpiado, porque no te confundas, o sea, hay muchas cosas muy buenas y yo estoy de acuerdo. Entonces, cuando hacen ese tipo de cosas, ¿qué hacen las personas? Se están yendo a otros países. Y yo pienso que eso es parte de la pérdida de hegemonía que tienen los Estados Unidos en el mundo. Esa necedad sin razón de tú querer venir a ponerle a una persona un artículo que tú sabes que no corresponde y que las regulaciones dicen muy claramente que es un abuso del 214B. Claro. Lo que pasa es que cuando tú le pones 214B, mira qué es lo que sucede. Cuando yo como abogada, si tú le pones otro artículo a una persona, le pone tráfico de personas, le pone falsa representación, le pone documento alterado, lo que tú quieras. Las regulaciones me permiten ir a una instancia superior a discutirlo, donde hay una persona superior al cónsul en el Departamento de Estado en Washington que va a revisar eso. Eso pasa mucho en visa de residencia. Por eso, cuando una visa de residencia es negada, por una de esas razones se puede discutir y usted no debe de dejar eso así, sino que porque aquí sufren de poner tráfico de personas porque viajaron con un primo al lado y le ponen de una vez un artículo, o sea, en una yola, y le ponen de una vez el artículo, y eso para toda la vida tú no puedes entrar a los Estados Unidos, pero eso es una mala aplicación porque las regulaciones dicen que eso no califica dentro del estándar de tráfico de personas. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es importante. Y el consulado tradicionalmente no le gusta que ustedes vayan donde los abogados, pero deben de ir, porque ustedes tienen su derecho y tienen que ejercerlo. Entonces, cuando usted hace así, le pone esos artículos que no corresponden, le evitan que esa persona vaya y pueda solicitar. Entonces, tiene que ir de nuevo a solicitar, y yo pienso que eso es parte de la pérdida que tienen los Estados Unidos en el mundo ahora, porque es una necedad que no tiene explicación, simplemente por molestar. Entonces, tú estás viendo que muchas de estas personas están haciendo residencia en España, residencia en Francia, están simplemente olvidándose de los Estados Unidos, y como el nivel de personas, no estamos hablando de gente que ellos no quieren, estamos hablando de gente que ellos sí quieren, porque tienen un nivel educativo, un nivel social, ¿entiendes? Y que muchas veces de los que lo están acusando son inocentes, porque yo pienso que eso se trata a veces de law enforcement exception, lo acusan de todo lo que no hacen. Bueno, así es. Doctora, tiene que venir más frecuente y más tiempo, entonces. No, te agradezco. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Sí, entonces, que tienen que estar informados las personas. ¿Por qué? Que tienen que estar informados. Claro, porque que la información es poder. Claro, así mismo. Siempre orientarse bien antes de viajar. Gracias, doctora Karen. Gracias a ti y a todo el público.